Nuestro querido Carlos Pacheco, a quien saludamos con mucho gusto. Estimado Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Qué gusto me da saludarte a ti y a todo el amplio auditorio, ahora que es viernes, mi querido Daniel. Así es, viernes con V de viene lo mejor de lo que tú quieras, mi querido Carlos Pacheco, y por supuesto de escucharte y siempre atentos a lo que nos has preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias, Daniel. Y fíjate que sí, traigo un tema que me parece importante y sobre todo relevante compartirlo contigo y con el auditorio, porque en este espacio que amablemente y generosamente me da la oportunidad de participar, mi querido Daniel, hemos hablado en muchas ocasiones sobre las palabras y su poder que tienen para poder comunicarnos y desde luego frases, significados, entre otras cosas, sobre lo que se conoce como el lenguaje verbal. Pero hay otro lenguaje, Daniel, que es el corporal, que ese lenguaje, pues dicho sea en su justa dimensión, Daniel, expresa, de acuerdo a expertos en la materia, pues representa prácticamente el 93% de la información que damos a los demás. Es decir, que si este lenguaje no está afinado con lo que estamos hablando, es probable que haya un sentido contrario en nuestra comunicación. Y pues en principio, Daniel, ¿qué es ese lenguaje corporal o lenguaje no verbal? Pues mira, en términos generales, engloba todas las señales conscientes o inconscientes del cuerpo. Es decir, da información sobre el estado emocional, las intenciones de una persona. Tiene que ver con los gestos de la expresión facial, incluso la postura. Y obviamente, pues revelan pues, de forma clara lo que sentimos. Eh, Mira, el lenguaje no verbal, Daniel, es imposible que a veces podamos dominarlo, pero sí es muy claro expresar alegría, miedo, enfado o tristeza. ¿Cómo ves esto en principio, mi querido Daniel? Sí, lo veo muy real, por supuesto, sobre todo en la parte política. Me estaba acordando yo que el primer debate televisivo que se dio a nivel internacional fue en 1960 entre Richard Nixon y John F. Kennedy. Dicen que John F. Kennedy ganó la elección por su muy buen lenguaje no verbal y que Nixon lo perdió precisamente por lo contrario, porque estaba sudando mucho, porque se tomaba las manos, porque volteaba de un lado para otro, y eso pues no le causó confianza al electorado norteamericano. Y eso que estamos hablando de un tema de hace 62 años, ya hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y por supuesto que yo creo mucho en esta parte, porque si no hay consonancia entre lo que dices con la boca y lo que dices con el cuerpo, con las manos, con los gestos, con las gesticulaciones en términos generales, pues entonces no hay una congruencia como tal en el mensaje que tú quieres posicionar. Desde luego, lo dices bien claro, Daniel, porque cuando una persona está tratando de comunicar alguna idea y esa idea carece de alguna verdad, pues es que esta persona está mintiendo. Y es fácil detectar, dicen los expertos, porque es probable que esta persona con frecuencia se esté tocando la cara, Sí. se esté pasando las manos por el rostro, la garganta, la boca. Obviamente, el tocarse la nariz, es un síntoma, fíjate, Daniel, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque cuando ¿Así? empezamos a mentir, Ajá, incrementa el flujo sanguíneo ajá. y esto puede llevar a que la nariz se sienta un cierto picor. Ah, ya, o sea, Fíjate, hay una respuesta fisiológica a la mentira, ¿no? También había escuchado que de pronto si tú estás charlando con alguien y le preguntas algo incómodo y te quiere mentir, pues si te va a mentir, difícilmente te sostiene la mirada, ¿no? Y que es común entonces, pues que le eche para arriba, para abajo, en fin, pero no directamente. ese es otro dato muy claro y una señal de que una persona no está hablando con la verdad o está buscando la forma de evadir, Ujú. digamos, atendiendo a alguna idea. Y sí, cambia la mirada a los lados y empieza pues a llevar un lenguaje un poco más lento, no sé de qué político lo hemos escuchado, ahorita que hablas de los políticos. No, no tengo idea, no tengo idea, ni me atrevería a señalar alguno. Sucede mucho en el ámbito político porque a veces, pues es evidente que no se tenga la verdad completa de todo, sobre todo entre más grande sea tu puesto de mayor importancia, pues va a haber temas en que sin duda no vas a tener una verdad, pero como dicen, pues hay que decir algo y el decirlo a veces nos cuesta trabajo. Entonces, pues el lenguaje corporal es muy importante porque incluso, Daniel, fíjate que dicen los expertos que el lenguaje corporal también muestra si hay atracción sexual, ¿eh? Sí, por supuesto, las Cuando, señales, todo lo que se puede mandar.
Exactamente, dice, mirar los labios de una persona digamos, una evidente, clara muestra de que hay un atractivo sexual o aproximarse más de lo usual a la otra persona mientras estás hablando, pues es el lenguaje corporal que está diciendo otra cosa, ¿eh? Y eso tenemos que tenerlo muy claro porque esas expresiones también es muy común cuando estamos en algún lugar con una persona, un restaurante, que pones las manos sobre pues, sobre tu cara y obviamente dejas de desfallecer hacia un lado. La Sí, sí, cara, sí. pues es un claro muestra de enfado, de que ya me quiero ir, sobre todo con los hijos cuando van agarrando edad, Daniel, ya es muy común verlos con esas expresiones, Sí, ¿no? por supuesto. Oye, y ahora que lo citábamos en la parte política, a mí participando hace algunos años en la parte de consultoría política, en algunos proyectos en específico, me acuerdo muy bien que nos tocaba interactuar con aquellos profesionales encargados del discurso hablado, pero también con aquellos del discurso físico, ¿no? Para que cuando tú quieras decir algunas palabras donde requieras más matiz, más fuerza, precisamente venga un reforzamiento precisamente también con este lenguaje no verbal. Así que es, pero verdaderamente importantísimo, tanto en lo político como en la vida cotidiana, porque por ejemplo, si tú llegas a una entrevista de trabajo donde te quieres Sí. vender como el mejor, pues obviamente necesitas estar seguro de ti mismo, no solamente en lo que dices con las palabras, sino también con tu cuerpo. Lo dices, esa parte es la más relevante de todas, Daniel. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, por más experiencia que tengas en cuanto a tu currículum, cualquier tipo de emoción se va a ver reflejada en tu rostro. Y obviamente, pues las variaciones del color en la cara son muy evidentes entre las cejas, la barbilla, las mejillas y la nariz. Por eso nos recomiendan mucho estos expertos que atendamos a conocer cuál es nuestro lenguaje corporal, que lo aprendamos a dominar, tanto como las manos, la cara, la expresión, y sobre todo la mejor llave para todo esto es hablar con la verdad, Claro. aunque nos cueste un poquito más, Daniel, para no tener que después andar remendando el camino, ¿no? Mi querido Carlos Pacheco, como siempre ha sido un placer tenerte en este espacio que ya lo sabes es tu casa. Te agradezco mucho y bueno, aquí estaremos, si el creador lo permite, la próxima semana. El agradecido soy yo siempre, Daniel, por tu generosidad y que tengan todos un buen fin de semana. Gracias, Carlos Pacheco, NRR Noticias.